pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos la conferencia La existencia de Dios, cuarta parte. Vamos llegando a lo último, hermanos. Argumento del diseño. También conocido por algunos como argumento teleológico. Miren, ¿qué dice el argumento del diseño? Dice, el universo es ordenado, ¿sí o no? Tiene un orden, tiene un diseño. Digamos que usted va, decía William Paley, usted va caminando por la ribera de un río, y usted ve las piedras del río, y entre las piedras del río usted ve un reloj. ¿Qué pensará usted? Oh, con los millones de años se formó un reloj al borde del río. Claro, eso es lo más obvio. Nadie pensaría eso, ¿sí o no? Si usted ve un reloj, sabe que hay un relojero. Eso es lo que decía William Paley. No hay reloj sin relojero. Para que exista un reloj se necesita alguien que lo ajuste, que lo construya, que lo diseñe. El universo es diseñado, hermano. Mire, hay un diseño maravilloso en el universo, que es inevitable y no podemos decir que no existe. Existe. Hay una cosa que se llama la ley de la entropía. ¿Han escuchado la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía? Las cosas en el universo van del orden al desorden, no al revés. Todo se va desordenando. Cuando yo veo mi foto, cuando tenía 15 años y veo mi foto de hoy, dije, en el universo todo se va desordenando. Todo va del orden al desorden. ¿Cierto? Usted no puede pretender que usted tiene su habitación hecha un desastre, un desorden, ¿sí? Sucia, desordenada, y usted cierra la puerta con llave, que nadie entre, pone letreros por todo lado, nadie va a entrar. Volveré en 10,000 millones de años y la encontraré organizadita, limpia y perfecta. No tiene lógica, hermano. Usted se va y cuando vuelve miles de millones de años, obviamente no se puede, pero usted volvería muchos años después, miraría su habitación y estaría peor. Porque las cosas van del orden al desorden, no del desorden al orden. Para que algo vaya del desorden al orden, ¿qué necesita? Alguien que organice. Si usted de casualidad deja su habitación desordenada y después de algunos meses vuelve a su casa, abre la puerta y ve su habitación perfectamente organizada, usted no va a decir, claro, fue por el tiempo que me demoré en venir. No, usted va a decir, mi mamá tan bella me organizó la habitación. Usted lo sabe, es lo más lógico y obvio. Alguien intervino y puso un orden donde había desorden. El universo está organizado, hermano. ¿Usted se ha dado cuenta cómo todo funciona perfectamente? Creer que simplemente hubo el Big Bang y entonces por casualidad todas las cosas fueron organizándose y cada cosa fue poniéndose en su lugar y todo quedó perfectamente organizado, es muy ingenuo. Se necesita mucha fe para creer eso. Es como creer, ¿sí?, que yo tomo una cantidad de pintura y un lienzo, tomo el lienzo y lo meto ahí en una lavadora y tomo toda la pintura y la echo en la lavadora y pongo la lavadora a funcionar. La dejo ahí millones de años y al volver quiero ver la Mona Lisa. Veré un lienzo manchado, oscuro y feo. No voy a ver la Mona Lisa. Un desorden, porque no se organiza solo. Si quiero ver la Mona Lisa necesito a alguien que la dibuje. Una inteligencia, una mano que intervenga. Si yo tengo, hace poco estábamos viendo la película de Superman. Sí, hermano, yo veo superhéroes a veces. Estaba viendo la película de Superman y había una escena que me llamó mucho la atención. Una gran cantidad de miquitos, simios, chimpancés, haciéndole hate a Superman en unos ordenadores.
Eso no tiene la más mínima lógica, es algo completamente absurdo, ¿cierto? Usted podría poner 1000 monos de esos, todos en computadores, escribiendo al azar durante miles de años, y usted no puede pretender que después de miles de años usted llega y encuentra el Quijote de la Mancha, escrito por monos. No. Si mucho encontrará una que otra palabra, una que otra frase por ahí por el azar, pero usted no va a encontrar el Quijote. Cuando usted lee el Quijote, usted sabe que alguien pensó ese libro, que alguien lo planeó. Y déjeme decirle, el universo es mucho más complicado que el Quijote. Y es mucho más complicado que la Mona Lisa. Y pensar que nadie lo planeó, que nadie lo diseñó, que fue solamente el azar y los millones de años. Los ateos solucionan todo con el azar y los millones de años. Eso le soluciona todo el problema. ¿Y cómo se hizo el cielo y las nubes y el sol? Eso fue por el azar y los millones de años. El azar y los millones, tuvimos una suerte enorme. El azar y los millones de años, no. No importa cuánto usted coloque, ¿sí? Se necesita una inteligencia que intervenga y que cambie las cosas. Ahora bien, quiero pasar a la diapositiva que dice 3 evidencias del diseño. 3 evidencias del diseño, que es 2 después de esta, no esa sino la otra. El universo tuvo que haber sido diseñado por 3 argumentos fundamentales. Hay 3 cosas que nos demuestran, teóricamente, que el universo fue diseñado. Número 1, el ajuste fino, ¿sí? El ajuste fino. Número 2, la información biológica. Y número 3, la complejidad irreductible. El ajuste fino tiene que ver con el cosmos, y el cosmos está regido por leyes físicas tan minuciosamente precisas que solo una mínima modificación haría imposible la vida en la Tierra. 2, la información biológica. El ADN contiene información compleja que no puede ser generada por ningún objeto físico que aparezca de forma natural. Y número 3, la complejidad irreductible. Muchos órganos y funciones biológicas son tan complejos que no podrían funcionar si les faltara alguna parte. En pocas palabras, ninguna de estas 3 cosas sale de la nada. Miremos rápidamente cada una de ellas. El ajuste fino, comencemos por ahí. El ajuste fino, ¿sí? Hay unos números y unos parámetros físicos que si varían un poquitico, ya el universo no debería existir, no debería haber absolutamente nada. Hay 4 fuerzas de la física fundamentales: la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza de la gravedad y la fuerza electromagnética. 4. Esas 4 fuerzas corresponden a unos números infinitesimalmente exactos, que si usted llegara a tener un poquito más de gravedad, ¡pum!, el universo no existe. Si usted llegara a tener un poquito más de fuerza fuerte, ¡pum!, el universo colapsa hacia adentro. Si usted llegaría a tener un poquito más de electromagnetismo, ¡pam!, nada existiría. Están perfectamente organizadas esas 4 fuerzas del universo. Perfectas. Equilibradas, pero perfecto. ¿Cómo? Eso no tiene sentido y los científicos lo saben. ¿Y saben cuál es la respuesta? Pues algunos dicen, ¿sí?, que lo que pasa es que hay multiversos. ¿Han escuchado eso de los multiversos? Thanos dice. Multiversos. Entonces hay muchos universos y nosotros estamos en el único universo, o tal vez uno de los pocos, que tuvo las condiciones de que las 4 fuerzas de la naturaleza estuvieran parejas para que pudiera existir el universo y para que pudiera generar vida. Todos los demás, puede ser, la mayoría de los otros universos seguramente no existen, se explotaron, se destruyeron, y nosotros justo estuvimos en este. Pues claro, era la única forma de estar. Si no era en un universo, pues que se pudiera dar. ¿Qué pruebas tienen del multiverso? Es que me parece increíble que sea más plausible creer en multiversos que creer en Dios. O sea, díganme en qué suena más ficticio: que hayan muchos universos paralelos donde haya otro usted y otro yo, o que simplemente exista Dios y haya hecho todo. ¿Qué es más plausible? ¿Qué es más lógico? Pero no, es que usted no puede descartar a los multiversos. El solo hecho de que exista un multiverso ya nos pone a pensar: ¿quién hizo el multiverso?
cuál fue el primer universo del multiverso. Y usted no sabe cuánto ajuste fino se necesitaría para una máquina de multiversos que sacara todos los multiversos existentes. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Los científicos se han matado los últimos 40 años intentando comprobar que hay universos paralelos, multiversos y cosas de esas, y se han inventado que la teoría de las cuerdas, que la teoría no sé qué, y van a seguir en eso, dando vueltas solamente porque no quieren muchos de ellos admitir que existe Dios. Un hombre de apellido Flew, inglés, fue el máximo ateo del siglo XX. Y antes de morir, analizando todos estos números, las constantes universales, Anthony Flew llegó a la conclusión: Dios tiene que existir. El ateo más importante del siglo XX. ¿Saben qué es eso? Esos números: velocidad de la luz, constante gravitacional, constante de Planck, constante de estructura fina, carga elemental, todos esos, y hay muchos más, son los números exactos que se necesitan para que exista el universo. Y existen todos perfectos, convenientemente para la trama. O hubo tantísima suerte, nos ganamos 10 millones de veces la lotería, o alguien ha intervenido y ha organizado todos los números que se necesitaban organizar para que todo fuera conforme a su voluntad. ¿Qué creen que es más plausible? Miremos eso en el siguiente video en un resumen rápido. Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Imagínense eso, me gusta como lo muestran ahí. ¿Se dan cuenta cómo está ajustado todo milimétricamente? Pensar que ese ajuste fue cuestión del azar, hermano, es muy difícil. El ajuste fino es algo que intentan negar, ¿sí?, de maneras filosóficas, pero no pueden de maneras científicas. No se puede, porque simplemente está ahí, los números están ahí. Matemáticamente es inevitable, ¿sí? Pero bueno, no les gusta. La segunda forma de argumentar el diseño es la información biológica, ¿sí? Todos los seres vivos tenemos un ADN. Usted no puede decir que no tiene. No, yo no tengo eso, yo me opongo a la ciencia, yo no tengo ADN. No, usted tiene un ADN, quiéralo o no, ¿sí? Ahora, el ADN es algo tan complejo. Uno de los principales científicos que trabajó en el proyecto Genoma Humano fue el doctor Francis Collins. Francis Collins era ateo y comenzó a, digamos, desenglosar el ADN para conocer el código genético del ADN. Y el tipo, después de mucho análisis, llega a la siguiente conclusión: esto es un idioma, el ADN es un lenguaje, cumple las normas del lenguaje más complejo que jamás el ser humano haya podido ver. Es imposible que haya la transmisión de información, una información tan compleja, si alguien no la pensó. ¿Saben qué pasó con Francis Collins? Se arrepintió de sus pecados y se convirtió a Cristo. Búsquenlo por internet. Ahorita está predicando el hombre. ¿En serio? Eso pasó con Francis Collins, uno de los científicos más importantes del siglo XX, que ganó una cantidad de premios. Después de analizar el ADN dijo: tiene que haber alguien que haya pensado esto. Esto es demasiada información. El azar no puede producir tanta información y reproducirla. Los ateos negaron esa información del genoma humano y usaron la información del genoma humano para decir: ¿se dan cuenta que solo somos animales avanzados?
Porque la diferencia genética entre un humano y un chimpancé es de apenas 0.5%. O sea, entre Chita y yo no hay mucha diferencia. Pero Francis Collins les dijo lo siguiente, ¿sí? Es todo lo contrario. Ese 0.5% resulta siendo gigantesco. Y lo que nos demuestra es que lo que nos hace humanos va más allá del simple ADN. Hay algo más allá del ADN que nos hace tan diferentes, que me hace tan diferente a Chita, tan distinto. No tanto, pero sí en algunas cosas. Hay algo que nos hace distintos, y ese algo no se puede explicar de manera física, no lo podemos explicar de manera simple. Simplemente el Señor lo hizo. La información biológica es otro argumento muy grande. Duraría mucho tiempo aquí desarrollando ese tema, pero vamos a ir adelantando para que no se me duerman. Yo voy a terminar. Mis hermanos queridos, la complejidad irreductible. Complejidad irreductible. ¿Qué quiere decir eso? Michael J. Bay define la complejidad irreductible así: si un sistema requiere de varias partes armónicas para funcionar, es irreductiblemente complejo y podemos llegar a la conclusión de que se produjo como una unidad integrada. Piensen en el ojo humano. El ojo humano es un complejo de una cantidad de cositas que para funcionar alguien lo tuvo que planear. Hay un diseño tan perfecto en el solo ojo humano, Ahora piensen en esto: el ciclo del agua. ¿Se han pensado? O sea, ¿conocen el ciclo del agua, cierto? Sí, claro, yo abro la llave, sale el agua, echo agua ahí, me la tomo. No, ese no es el ciclo del agua. ¿Sí? El ciclo del agua es que el sol calienta, evapora el agua del océano, ¿cierto? Se condensa en nubes, el viento lleva las nubes a las montañas, llueve sobre las montañas o se recoge la humedad por los árboles. Esa humedad forma ríos, los ríos se van llevando toda la suciedad de la tierra, van limpiando la tierra hasta que llegan de nuevo al mar, donde la sal de la mar limpia el agua. Es un ciclo perfecto. Es exactamente el mismo ciclo que aparece en nuestro cuerpo con la oxigenación que causan los pulmones. Exactamente lo mismo. Los pulmones funcionan como el mar, ¿sí? Y las venas y la sangre son como los ríos que van limpiando todo nuestro cuerpo y que vuelven de nuevo la sangre a ser oxigenada gracias a los pulmones. Hay un ciclo interno que es básicamente igual de purificación de todo el cuerpo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo? Hay una complejidad en cada cosa. El sistema solar funciona con tal exactitud que, mire, si no existiera la luna, en la Tierra no habría vida. Si la luna fuera más grande, en la Tierra no habría vida. Si la Tierra estuviera un poquito más lejos del Sol, en la Tierra no habría vida. Si la Tierra estaría un poquito más cerca del Sol, en la Tierra no habría vida. Estaríamos quemados y tostados ya. Si faltara un elemento de la tabla periódica, en la Tierra no habría vida. Es tan improbable que hubiese vida, pero ¿qué hay? Tiene que haber algo más. Tenemos que haber sido planeados, pensados, diseñados. Así que solamente hay 3 posibles explicaciones. Número 1, necesidad. Era necesario que el universo tuviera todas estas constantes y toda esta perfección. ¿Era necesario? ¿Qué implica que fuera necesario? No. Nada obliga al universo a tener que ser como es, pero es. Segunda opción, el azar. Gracias al azar y los millones de años, lo que dijimos, nos ganamos 1000 veces la lotería. No es una explicación plausible. Y número 3, el diseño. Alguien lo pensó. Y nosotros sabemos quién, aunque ellos no lo quieran admitir. Para finalizar, mis hermanos, termino con 2 cosas como conclusión. Número 1, hay una cosa que se llama la apuesta de Pascal. Pascal dice: es mejor creer que no creer. Fíjense esta apuesta: si yo tengo fe en Dios y Dios existe, me salvo, ¿sí o no? Y si tengo fe en Dios y Dios no existe, pues no importa, me voy a morir, no me voy a dar cuenta. ¿Sí? Pero si no tengo fe en Dios y no existe, pues tampoco importa.
pero si sí existe, voy a tener que darle cuentas. Entonces Pascal resulta diciendo: es mejor creer en Dios que no creer, porque el que cree siempre gana. Exista o no exista, Dios gana. ¿Sí? Ahora nosotros estamos seguros que existe. Todos estos argumentos son muy bonitos y nos ayudan a fortalecer nuestra fe, pero no la generan. Los científicos, los filósofos, toda esta gente se mata pensando en esto. Pero mis hermanos queridos, esto nos sirve a nosotros como herramienta para argumentar, para abrir paso a algo que es más importante que esto, y es la predicación de la palabra de Dios. Usando estos argumentos, hermanos, durante más de 12 años evangelicé a los estudiantes de colegios y universidades en Bogotá. Durábamos meses charlando sobre estos temas en el aula, y muchos de ellos aceptaron a Cristo, pero no por esto. Esto no convierte a nadie. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Esto solo era abrir el camino y luego llegábamos con la palabra del Señor. Quiero terminar con algo que dice Pablo. Pablo dice en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, versículo 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni una palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Esto es bueno saberlo. Tenemos argumentos, defendemos nuestra fe, pero el que no quiere creer no va a creer. Por eso Pablo dice: yo llevo es con el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? La palabra de Dios, que es capaz de transformar y de cambiar las vidas y los corazones de las personas. Yo me propuse, dice a los corintios, que eran un pueblo de filósofos y gente muy influenciada por los griegos. Llega él y dice: yo me propuse llegar ante ustedes sin conocimiento diferente al de Jesucristo. No voy a intentar convencerlos racionalmente. Cuando usemos estos argumentos, no los usamos para convencer al otro de nada, porque no lo vamos a convencer. Lo usamos solamente para que nos dé la oportunidad de ir a lo que nos importa: predicarle la palabra de Dios, anunciarle el evangelio, decirle que él necesita arrepentirse de sus pecados y humillarse delante de Dios, porque Dios es justo y fiel, y como un ser absolutamente justo, hará que cada uno pague por su pecado. Pero la ventaja que nosotros tenemos es que Cristo pagó por el nuestro y nos hizo justos delante del Padre. Si alguien no cree en Jesucristo, tendrá que pagar él mismo por sus propios pecados. Y como su ofensa fue ante un Dios eterno, su pago será eterno. Será una condenación eterna. Mis hermanos queridos, esto es solamente un impulso a lo que más nos importa. Prediquemos, evangelicemos, anunciemos las buenas nuevas de salvación, porque tenemos un grupo de jóvenes en esta historia de nuestra humanidad que están bombardeados por lado y lado de todo tipo de imágenes y de información y de cosas falsas, y nosotros no sabemos qué decirles. ¿Qué les vamos a decir? Usted no sabe, mi hijo me sale con preguntas difíciles todo el tiempo. Yo tengo que exigirme a buscar, a estudiar, a saber cómo responderle, solo para que me dé la oportunidad de predicarle la palabra, porque eso es lo que me importa. Es la palabra la que transforma, es la palabra la que convence, redarguye de verdad, de justicia y de juicio. Es la palabra, la revelación especial, es lo único que nos lleva a salvación. La revelación general nos hace conocer a Dios, saber que existe, pero la revelación especial nos hace conocerlo personalmente, creer en Él, tener ese encuentro con nuestro Señor. Quiero pedirle que cierre sus ojitos ahí, incline su rostro antes de la última parte, y vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Señor. Bendito Señor, te doy muchas gracias por este hermoso tiempo que me has permitido con estos hermanos queridos. Creo que nos hemos gozado en cada charla, en cada parte, y también, Señor, en la coinonía, en el refrigerio. Fue maravilloso. Gracias por ellos, por sus vidas. Para mí es un honor y un privilegio. Yo te pido que toda la información que en el día de hoy pudieron aprender les sea útil para abrir paso al evangelio,
para abrir paso al evangelismo, para abrir paso a la predicación de la palabra. Que todo esto sirva, Señor, para que ellos anuncien el evangelio sin temor, sin miedo de no tener cómo responder a un ateo o a alguien bien formado. Que tengan los argumentos suficientes para que puedan ser escuchados y finalmente prediquen la palabra, que es lo único que puede convencer hasta el más incrédulo de los incrédulos. Y tú nos diste testimonio con el mismísimo apóstol Pablo, que aunque no creía en ti, tenía su fe en una religión o en una religiosidad. Cuando tú mismo te le presentaste, él no pudo hacer otra cosa que humillarse en tu presencia. Úsanos, Señor, como instrumentos de paz. Úsanos para predicar la palabra tuya. Úsanos para anunciar el evangelio y ayúdanos a usar estos conocimientos como herramientas para transmitir tu verdad a todas las naciones. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos queridos.